política nacional de seguridad son producto de desastres naturales, cuya presencia pone en peligro el desarrollo nacional. El territorio guatemalteco es altamente vulnerable por su ubicación geográfica, por su situación social y económica y por los bajos niveles de desarrollo. El día de hoy hablaremos sobre el riesgo de la presencia del fenómeno del Niño y una eventual sequía, para la cual ya se prepara el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Bienvenidos al programa De Frente con el Presidente, siguiendo con los temas que hemos abordado, en donde buscamos que sean temas de interés para toda la población y de importancia. Y hoy es uno de esos temas. Vamos a hablar de la problemática que se puede presentar, cuál es la situación. Este es un año atípico en el tema de las lluvias, y esto de alguna u otra manera afecta a muchísimos guatemaltecos, yo diría a todos los guatemaltecos. Así que de la propia voz del director del INSIBUME, que es el que nos está alertando constantemente de cómo están las condiciones, lo que se prevé en las estaciones, en el tiempo. ¿Qué vemos para el año 2014? ¿Cuáles son los pronósticos que tenemos, don Eddie? Bueno, señor presidente, tenemos una condición atípica, ya que hay una perspectiva bastante grande en que se presente el fenómeno oceanográfico del Niño. Los guatemaltecos, algunos recuerdan con tristeza esto, porque en realidad cuando se presenta este fenómeno hay una disminución muy sustancial de la lluvia, y como dice un agricultor, si no hay lluvia no hay frijoles. Entonces ese es un problema que estamos tratando de vislumbrar y hacer una advertencia, no es una alarma. Guatemala es un país estrictamente agrícola, y entonces la perspectiva que tenemos es bastante fuerte, que eso puede darse. Entonces queremos tomar las precauciones del caso. O sea, tendríamos la primera fase, o sea, el mes de mayo, junio y julio debería de ser normal, una lluvia normal. Sí. Esto es importante, y tratamos de que los guatemaltecos que se dedican a la agricultura tengan este dato bien claro, don Eddie. Ahora, luego de eso se presenta una canícula, que es normal también que se presente esa canícula. Así es. Ahora el riesgo que tenemos es que esa canícula pueda extenderse más de lo normal. Sí, y ya pasó el año 2012 en que hubo una canícula extendida, y naturalmente tuvo repercusiones en la cosecha del 2012-2013. Es decir, de que los fenómenos naturalmente en que la segunda cosecha se le echa a perder al agricultor es una cosa seria. Entonces consideramos de que si este fenómeno se consolida, pues naturalmente puede haber una afectación para la segunda fase del invierno, que sería en el mes de agosto, septiembre y octubre, y el inicio del año 2015. La afectación, pensamos para el país, está en el área semiárida del país, el área que ha sido afectada anteriormente hasta en un 30-40%. Es decir, y hay algunas áreas con menos intensidad de afectación, pero todos los servicios meteorológicos a nivel regional están haciendo un monitoreo, es decir, que no solamente es Guatemala, ¿no? Que todos los servicios meteorológicos a nivel centroamericano y regional están tomando esas precauciones. Esto es importante realmente, como lo dijo muy bien usted también al principio, porque afecta a muchísimos campesinos. Además de eso, afecta también las cosechas que podamos tener aquí en el país. El fenómeno del Niño es el conocido cuando hay un sobrecalentamiento en las aguas del Pacífico. Así es. Se está manifestando ya el fenómeno del Niño y la Niña. Son fenómenos diferentes. El fenómeno del Niño se caracteriza por la elevación de la temperatura del océano en el área ecuatorial. Ya Bolivia y algunos países en el área de Sudamérica están comenzando a manifestar problemas. Probablemente el área más afectada es el área semiárida, es el área del Progreso, Zacapa, Jalapa,
incluye Jalapa, Jutiapa también la parte norte, y lo que es algunas partes que se está extendiendo, que podría ser afectado, como sería el área de Totonicapán, el área de Quetzaltenango y San Marcos, y la parte sur del departamento de Huehuetenango y el Quiché, es decir, que esas áreas podrían resultar afectadas con una disminución sustancial de la lluvia. Hemos tenido ya 2 reuniones anteriormente con el director del INSIBUME, con los encargados también de ver cómo prevemos esta situación. Ayer en la mañana tuvimos en el gabinete una discusión donde nos acompañó precisamente don Eddie para presentarle a todos los ministros y a todos los secretarios y todos los que participan en el gabinete cómo está esta situación, cómo se prevé y qué es lo que tenemos que hacer para estar listos y que no nos vaya a afectar de una manera que golpee la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. Yo creo que estamos en una fase de prevención. Es decir, que eso es lo que tenemos que tomar en consideración y tener un escenario que puede pasar. Es decir, de que no va a ser una sorpresa y que después andemos corriendo porque no estamos preparados. Creo que las medidas que se está tomando su gobierno son las apropiadas, de manera pues de que si esto se presenta, pues los afectados puedan ser menores y también cómo tratar a los que puedan resultar afectados. Eso es lo más importante. Que efectivamente haya la coordinación, la comunicación, que podamos estar con tiempo, saber qué es lo que nos va o nos puede suceder y ver cómo lo podemos enfrentar de una manera en que los guatemaltecos, si alguno, como lo mencionó don Eddie, puede salir afectado, también nosotros cómo podemos adelantarnos y cómo podemos estar preparados para poder ayudarlos y salir adelante todos como guatemaltecos. Le agradezco muchísimo a don Eddie Sánchez por estarnos acompañando. Esta información es muy valiosa y es muy importante para todos los guatemaltecos. Quisimos traerlos aquí para que ustedes estén informados de la fuente directamente. Él, como director del INSIBUME, ya nos contó también que en abril tienen una reunión para darle seguimiento, estarlo evaluando. Cada 8 días tiene usted también un seguimiento de cómo están las condiciones, la situación, cómo se está previendo y como nos dijo él en su momento, pues le vamos a ir dando esta información y a confirmarle a los guatemaltecos. En el segundo segmento vamos a hablar de cómo nos estamos preparando y cómo estamos también haciendo acciones que nos permitan estar listos para enfrentar una situación de estas que se nos puedan presentar. Muchísimas gracias, don Eddie, por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente. Muchas gracias. El corredor seco es un área que atraviesa 8 departamentos en el territorio de Guatemala. Como su nombre lo indica, es una región donde hay una amenaza permanente de sequía, producto de la irregularidad de las lluvias. Por si fuera poco, el suelo de ese lugar empeora las condiciones. Toda la vida, digamos, desde tiempos de la colonia que ya se reporta, el área es semiárida. Las condiciones agrícolas del área son muy frágiles, los suelos son de un espesor muy delgado, la verdad, entonces no guardan mucha humedad. La falta de agua en el lugar desencadena una serie de problemas que este año podría afectar a más de 90,000 personas de forma directa en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y el norte del departamento de Guatemala. Repercute en todo el medio de vida de la población, ¿no? Hablemos de todas las actividades económicas a las que ellos se dedican, viene a generar patrones de descompensación del medio de vida de las poblaciones, empezando ellos a tener necesidades insatisfechas, ¿no? Los cultivos de las familias que habitan la zona se ven afectados por las condiciones del corredor seco. Permanecen en constante riesgo de pasar hambre. La desnutrición se convierte en el enemigo de los más vulnerables. Esa poca agua que cae no se guarda, no se represa, no se embalsa, entonces se pierde. Y al perderse, pues obviamente la gente depende de las lluvias. Cuando las lluvias se interrumpen, se pierde el... Que empiezan a restringir el tiempo de comida, ¿sí? Como que en vez de tener ya sus 3 tiempos, los empiezan a disminuir tanto en cantidad y en calidad. Y entre más afectados están, primero los menos afectados serían los hombres que trabajan. Luego empiezan las mujeres, los niños y los ancianos, ¿verdad? Que sería la tercera categoría de las personas más afectadas.
El gobierno del presidente Otto Pérez Molina trabaja para responder a los problemas inmediatos causados por el hambre en el corredor seco y al mismo tiempo preparar a las familias para que puedan hacerle frente a la sequía. Bienvenidos a este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente. Escuchamos anteriormente con el director del INSIBUME un pronóstico que puede traernos algunas consecuencias y nosotros estamos viendo esto como una prevención. Ahora, si esto se da y llegara a ocurrir en la segunda parte del invierno, tal y como lo explicó don Eddie Sánchez, director del INSIBUME, entonces, ¿qué es lo que nosotros ya estamos haciendo? Yo les contaba que ya ayer lo discutimos en gabinete, que ya tuvimos una reunión la semana pasada, que ya tuvieron una reunión ustedes con la vicepresidenta también, que están viendo todas las acciones, cómo las podemos coordinar, cómo los diferentes ministerios tienen que accionar. Ahora vamos a empezar también a platicar con los guatemaltecos y guatemaltecas que nos están siguiendo en el programa de Frente con el Presidente para que ellos estén enterados qué es lo que se podría esperar. Me está acompañando en este segundo y tercer segmento Luis Enrique Monterroso, quien es el secretario de Seguridad Alimentaria, que está prácticamente haciendo las coordinaciones del programa Hambre Cero. Y me está acompañando también Elmer López, quien es el ministro de Agricultura y que tiene a su cargo todos los diferentes programas de un ministerio que ahora sí está en el campo, que ahora sí ha llegado nuevamente con nuevos programas que cambiamos desde el principio de 500 millones que tenían en el presupuesto, lo subimos a 1.800 millones y que se ha notado esa presencia del Ministerio de Agricultura en el campo. Luis Enrique, por favor, para que los guatemaltecos estén al día de cómo nos estamos preparando. Claro que sí, hemos establecido un plan en específico del hambre estacional que tiene ciertos componentes, 5 concretamente, que van muchísimo más allá que la asistencia alimentaria que habitualmente se trabajaba. Antes se veía la emergencia en los meses de julio, de agosto, y ahí era cuando se salía con mucha rapidez a hacer entregas de alimentos, y hoy estamos adelantándonos a la intervención, y de hecho desde el mes de noviembre estamos saliendo a terreno, noviembre, diciembre, previendo la situación que se puede dar. Los 5 componentes que establece nuestra estrategia pasan por la agricultura familiar, porque sabemos perfectamente que ahí está el consumo de las familias y debe estar fortalecido por el tema de agua y saneamiento básico, porque sabemos perfectamente que puede haber un impacto mayor en la situación nutricional si el agua no es apta para el consumo humano, en alimento terapéutico listo para el consumo, que es un alimento especializado si en caso se dieran casos de tratamiento para niños con desnutrición aguda, en redes de protección social, que es justamente ese entramado social que debe tener la fortaleza para poder resistir, resiliencia, como le llaman los expertos, a una situación que tiene esta afectación. Y por último, por supuesto, la asistencia alimentaria. Pero es una visión integral de cómo atender esta situación que se puede dar, claramente recordando que riesgo es precisamente amenaza multiplicado por vulnerabilidad menos la capacidad de respuesta. Y eso es lo que estamos fortaleciendo, la capacidad de responder adecuadamente. Aquí es en donde entra el gobierno, pero también entran los mismos guatemaltecos. ¿Qué programas son los que estamos ahora entonces dándole más fuerza y cómo los vamos a llevar a la población directamente? Sí, presidente, mire, con todo lo que hemos platicado con don Eddie de INSIBUME, es claro que el problema nos va a afectar en el corredor seco, que está muy identificado, pero está delimitado, no es todo el país. Entonces, en ese corredor seco, nosotros lo que estamos haciendo es preparando a las comunidades en varios sentidos. Uno es la información. Nosotros sabemos, por ejemplo, Haití tiene un problema permanente de canícula que ahora mismo ya se ha prolongado, pero en Haití el principal frijol que se siembra para enfrentar ese tema es el icta ligero, que es un frijol guatemalteco, es nuestro. De tal manera que nosotros lo que estamos tratando de decir a la población en ese lugar es que se prepare con frijol. Nosotros vamos a llevar semilla de frijol, icta ligero, que tarda 57 días. Entonces, a nosotros esa primera ventana que tenemos de oportunidad, que es entre mayo y julio, nosotros pensamos que ahí es donde debemos de cosechar la mayor parte del frijol en esta área, que es en donde ellos siempre cosechan, pero ahora con este tipo de frijoles. Estamos entonces entrando a una canícula, si nos preparamos bien, ya con un frijol cosechado.
Esta es la primera estrategia que nosotros internamente en el Ministerio de Agricultura estamos montando. Pero después de eso, entonces es cuando nosotros tenemos que definir qué hacer, porque lo que dice el INSIBUME es que lo que nos va a afectar es después de la canícula. Y es en donde nosotros también tenemos que prepararnos. Yo quisiera decirle, presidente, nosotros siempre hemos tenido un dinero para fertilizantes. En este año son 400 millones que estamos poniendo otra vez para fertilizantes. Pero lo que siempre dijimos en nuestro gobierno cuando empezamos es cómo montamos sobre la estrategia de fertilizantes un programa que ayude a estas familias. Así es. Y ahora mismo nosotros tenemos alrededor de 350 millones para mejorar la agricultura familiar, que es el primer eje para enfrentar este problema. Es decir, en el corredor seco el problema todos los años ha sido un problema y la canícula es lo que genera el problema. Nosotros ahora con el programa de agricultura familiar estamos entonces llegando a tiempo con las personas que viven ahí, con insumos, no solo el frijol, sino también maíces que son también de ciclo corto y resistentes a sequía, y también con otros insumos que le van a permitir a la población salir adelante, incluso aún teniendo el problema del niño por delante. Lo que sí le queremos decir a los guatemaltecos es, los fenómenos naturales no los podemos evitar, pero muy bien Luis Enrique decía, la capacidad de ser menos vulnerables es lo que sí podemos hacer. Así es. Luis Enrique, ¿qué más tenemos aquí para enfrentar esto que nos dice el ministro? Son excelentes ideas y hay que fortalecerlas. Claro que sí, es la palabra prevención la que más tenemos que fortalecer en este momento, porque ahorita la semana epidemiológica nos dice que tenemos reducción de casos de desnutrición aguda. De hecho, tenemos 922 casos a la séptima semana epidemiológica. Si la comparamos con el año anterior, redujimos arriba de 700 casos, 45.50 reducción en función al año anterior, y es la más baja de los últimos 5. Pero la prevención nos dice que van a haber momentos en los que pudiera suscitarse una situación que debe ser clarificada desde esta perspectiva. La producción nacional de grano fue histórica, ha sido de las más elevadas en los últimos años. Los que estamos viendo son los pequeños productores de infrasubsistencia y de subsistencia que quedan en una vulnerabilidad mayor, y a esos es a los que nos estamos concentrando, sabiendo de que el producto nacional, el que alimenta la gran masa, en realidad está resguardado por su situación climática, pero tenemos que atender a esas áreas en concreto. Bueno, esto es importante, además de otras acciones que también ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura, como es, por ejemplo, la recuperación de los silos, que de verdad son acciones estratégicas para asegurar esa alimentación de los guatemaltecos. Esto lo vamos a continuar platicando en el último segmento, en donde vamos a ver qué otras acciones estamos haciendo y vamos a darle algunas recomendaciones o conclusiones a los guatemaltecos para que juntos, haciendo esfuerzos que vayan no unos en una dirección y otros en otra, sino tratando de unificarlo lo más posible, seamos exitosos en esta posible situación que se nos viene para el año 2014. Desde el 2012, el presidente Otto Pérez Molina giró instrucciones para proporcionar bienestar a los más necesitados. Chuarrancho, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, San Juan Zacatepeques y parte de Palencia son afectados por la sequía. Sin embargo, el equipo de extensionistas está trabajando. Nosotros en este momento estamos elaborando un invernadero. Este invernadero, lo estamos haciendo con el equipo de extensión rural de otros municipios. Entonces, al montar esta estructura, ellos van a montar estructuras similares en sus comunidades. El Ministerio de Agricultura cubrió con extensionistas los 17 municipios de Guatemala. El Ministerio de Ambiente trabaja en el manejo de las cuencas, en la capacitación de personas en el manejo de la tierra en el corredor seco y áreas protegidas con el objetivo que los guatemaltecos se adapten al cambio climático. Que en los 2 años se ha preparado la plataforma para proyectos que se van a implementar ahora en el 2014. Yo creo que proyectos en la región del corredor seco, es importante resaltar el papel que tiene el Ministerio, en promover actividades como la formación de viveros, la reforestación de algunos sitios importantes, de cuencas importantes,
Indeca fue creada en 1970 y cumplió las funciones de compra y venta de granos hasta 1983 y en 1997 redujo sus actividades al mínimo. En el año 2012 y 13, cuando se inició un impulso fuerte a la habilitación de los silos. Iniciamos con la habilitación del silo de Tactic y este año vamos a habilitar los silos que están ubicados en los amates y los silos de retaluleo. El gobierno actual realiza acciones concretas para enfrentar la sequía para que el guatemalteco no sufra de escasez de alimentos. Bienvenidos al tercer segmento del programa de Frente con el Presidente. Estamos hablando con Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria, y con Elmer López, ministro de Agricultura, previendo las consecuencias del fenómeno del Niño que podría estarse dando en el segundo semestre de este año y afectando no solo Guatemala, a todo el área, a toda la región de Centroamérica e incluso de América del Sur, que allá son diferentes los efectos, son inundaciones. Pero aquí hemos tomado medidas y acciones importantes, Elmer. Esa recuperación de los hilos son acciones estratégicas, como lo dijimos anteriormente. Sí. Mire, presidente, nosotros tenemos 4 silos grandes y otros pequeños que juntos tenemos una capacidad de 1 millón de quintales para reserva. Ya arreglamos uno, tenía 30 años de abandono, que es el de Tactic. En Tactic. Sí, presidente, y ese ahorita nos garantiza 125,000 quintales de reserva. En estas semanas vamos a empezar a comprar maíz para reserva con el objetivo de que si hoy pasara algo, un problema, un terremoto, cualquier cosa que nos pase en el país, no estar dependiendo de los países amigos, sino nosotros como guatemaltecos y con responsabilidad tener reserva estratégica. Entonces nuestro plan es que al finalizar este año nosotros tengamos los 4 silos grandes y los otros pequeños totalmente arreglados con esa capacidad de 1 millón de quintales almacenados. Esas son medidas verdaderamente de prevención. Así es. Son medidas que nos ayudan a reducir la vulnerabilidad, porque no solo es que se pierda la cosecha, sino que el guatemalteco se queda sin acceso a la alimentación y por lo tanto vienen los casos graves. Ahora, para poder dar respuesta, además de tener la alimentación, tener los granos, tener el maíz, el frijol, la harina, lo que sea necesario, la distribución debe ser no solo bien hecha, sino que además debemos tener ubicadas las familias, Luis Enrique. Claro que sí, tenemos en este momento una focalización de intervenciones que nos dice que 40.800 pequeños jornaleros, en este caso jornaleros migrantes de corte de café, están en ciertas áreas que ya hemos dado la trazabilidad y los tenemos ubicados, enlistados y han recibido ya algún apoyo. Igualmente 39,000 familias que tenían una afectación por canícula prolongada que se convirtió en sequía, están ubicadas, focalizadas y las hemos trabajado de manera conjunta, y a eso se debe a que la desnutrición aguda en estas primeras evaluaciones se haya reducido. Pero además, los centros de recuperación nutricional los estamos abasteciendo en arriba de un 90%, todos los existentes, los de gobierno y los que no son de gobierno también, de algunas otras entidades. Y estamos trabajando conjuntamente para que los niños con desnutrición aguda que sean ubicados tengan un tratamiento ambulatorio, tengan un tratamiento hospitalario, pero que las familias reciban la atención adecuada, porque eso es la punta de una situación que todavía es más grave por abajo. Ubicamos 850 comunidades, que es de donde sale un alto porcentaje de niños con desnutrición aguda, las tenemos focalizadas y de hecho el año anterior hemos dado seguimiento a corredores endémicos a través de una estadística que mantiene en los últimos 6 años la Secretaría consolidada, y podemos decir que hay áreas de donde surge las muertes por desnutrición aguda. 18 municipios tenemos ya focalizados, que es de donde surge el 47.5% de toda la letalidad en el país. En consecuencia, el control informativo que tenemos es muy importante. Es muy importante porque nos da la validación y, por supuesto, hay una retroalimentación de control para mejorar la ubicación y estar con las familias que lo requieren. En Guatemala, por muchos años,
la desnutrición aguda ha borrado del imaginario la desnutrición crónica. Nosotros sabemos muy bien que la coyuntura que presenta la desnutrición aguda tiene temporalidades y la atendemos desde esa perspectiva, pero el problema grande que tiene el país se llama desnutrición crónica y ese no le estamos descuidando el trabajo, sino que lo estamos haciendo de manera conjunta. Así es. Tenemos un compromiso de reducir en un 10% los números de la desnutrición crónica niños menores de 5 años. El ministro de Agricultura, Elmer López, a ver, ¿qué programas son los que estamos acercando a la población que nos van a ayudar también a estar preparados? Sí, presidente, mire, bueno, este año es el año de la agricultura familiar a nivel internacional, quiero reconocer ese hecho. Eso también nos motiva a nosotros a pensar que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Estamos, además de lo que hablé de semillas, que son muy importantes para la agricultura porque hemos perdido mucha de la genética que se tiene en Guatemala, estamos tratando la manera de ampliar a las comunidades el apoyo para que tengan ellos insumos productivos, o sea, no solo semillas es el insumo productivo y fertilizante, antes solo fertilizante, hoy le agregamos semillas, estamos expandiendo las semillas, pero también estamos apoyando con insumos productivos. El año pasado apoyamos a 65,000 productores, pequeños productores de menos de 3 manzanas con café por el tema de la roya. Vamos a continuar ese programa. En aquellas comunidades que tienen ganado menor, desde gallinas, cerdos y también ovejas, estamos apoyándolos con una nueva política de apoyo para que ellos puedan mantener y mejorar sus cultivos. Y finalmente, presidente, acá tal vez decirle lo siguiente, en todo el corredor seco, lo que nosotros tenemos mapeado, y en todo el país realmente, la gente que puede caer en una situación difícil son 95,000 familias. Ese es lo que nosotros sabemos por toda la información que Luis Enrique y todo su equipo han estado levantando. Sabemos que es el universo de población con alto riesgo y que pueden caer en crisis. Nosotros como Ministerio de Agricultura, en coordinación con la CESAN y otras instituciones, estamos preparados para atender esa población con alimentos si fuera necesario. Tenemos las reservas, tenemos los recursos financieros y estamos preparados para atenderlos. Desde ya, pues para mí el mensaje de fondo es, el Ministerio de Agricultura está preparado no solo para ese problema de hambre crónica, logrando levantar la producción de la población, sino que también aquellos que no pueden levantarse, tener apoyo alimentario. Estamos hoy comprometidos, estamos tomando las medidas precautorias, estamos adelantándonos, estamos haciendo una serie de acciones en beneficio de los guatemaltecos, pero especialmente de los guatemaltecos más necesitados. Los guatemaltecos que se convierten en los guatemaltecos más vulnerables cuando se presenta un fenómeno natural que viene a golpear y que viene a lastimar a las familias lamentablemente que viven en pobreza y pobreza extrema. Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar preparados. Hago un llamamiento a todos los guatemaltecos en el área rural, en el área urbana, para que sigamos de cerca y nosotros como gobierno nos vamos a preocupar también de llevarlo de cerca, de seguir con esta información a ustedes para que estemos todos prevenidos, estemos preparados y podamos tener, si el fenómeno se presenta, las menores pérdidas posibles, especialmente a no dejar que ningún niño ni ninguna familia vaya a morir de hambre, porque nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para evitarlo. Gracias por estarnos acompañando en el programa de Frente con el Presidente y espero verlos la próxima semana. Ante el cambio climático que está afectando al país, el INSIBUME realiza estudios sobre las condiciones que prevalecerán en los próximos meses. Es decir, que la primera fase del invierno puede ser normal entre el mes de mayo, junio y julio, pero si el fenómeno se consolida y entonces toma características, aunque sean moderadas, puede incidir en alguna disminución de las lluvias, especialmente después del mes de julio, cuando se produce lo que conocemos como canícula, que podría ser una canícula prolongada. Para esos efectos climáticos en Guatemala, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina contempla diversas acciones que ayuden a mejorar los sistemas de emergencia en caso de presentarse una sequía. Nosotros trabajamos muy de cerca con Corred a efecto de la movilización de la defensa civil
y poder en un momento dado dar respuesta a la población. Pero adicionalmente a eso, nosotros estamos promoviendo desde el ámbito de gestión de riesgos mucho apoyo en cuanto a la utilización de recursos estratégicos en el país. Tal es el caso del uso intensivo y responsable del agua para uso de riego en los distintos lugares productivos del país. Otro de los factores que pueden afectar una sequía es el sistema agrícola. Por ello, la actual administración, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya tiene planes concretos en atender una eventual emergencia. Las reservas de alimentos principalmente estamos en un objetivo de la canasta básica, los granos básicos principalmente maíz y frijol, que es donde nosotros estamos preparándonos ante esas eventualidades. En el caso del escenario de tener una eventual merma en la lluvia, estaríamos preparados en el sector público agrícola para atender aproximadamente a 90,000 familias. Estos planes de acción que se tienen ya en desarrollo forman parte de la pronta respuesta del gobierno hacia la población.